Bienvenido a tu podcast, El elefante en la habitación. El elefante en la habitación. Quedan con ustedes Rubén Zavala, Marcos de la Cruz, José Luis Mosqueda y Gus Berlanga. El elefante en la habitación, tu podcast, tu podcast, tu podcast. Comenzamos. Hola, bienvenido a tu podcast favorito, El elefante en la habitación. Y te damos la bienvenida a esta tarde, noche. Buenas noches, Timbuktu. Buenos días. ¿Qué, Marcos? Blanca Navidad. Blanca. Oye, y yo toda la semana he estado tratando de buscar si Timbuktu existe, pero se me ha olvidado. Me dijo mi esposa que qué mal están. Pero mira, aquí tenemos a mi hermano que es maestro. Le podemos preguntar. Oye, pues vamos a darle la bienvenida. Claro. A ver, aquí damos la bienvenida a mi hermano Álvaro Zavala. Ok, gracias por la invitación y es un gusto estar con Marcos, José Luis, Rubén. Bueno, gracias por la invitación. Es una gran oportunidad, ¿verdad? Estar aquí compartiendo con ustedes en esta mesa y creo que va a ser un tema interesante. No quiero adelantarme, ¿verdad? Pero gracias por la invitación y estamos pues aquí. Creo que la ciudad no existe, ¿eh? Vamos a tener que investigar bien. Bueno, ahorita les Oye, pues qué gusto, Álvaro, bienvenido. Bienvenido. Bueno, Bienvenido. pues saludo también aquí a Marquitos. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, gracias a Dios. Contento. Yo pensé que no íbamos a hacer ya nada en la semana, pero ya, qué bueno, gracias a Dios, ya nos juntamos. De hecho, ahora sí nos tardamos. Sí, no fue Pero de que sale. el último round. El último suspiro. Sí. José Luis, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, formar parte del elefante y ser parte también aquí de los temas aquí que traemos sobre la mesa. Un gusto. Pues bueno, vamos a empezar. Y el día de hoy el tema es, debido a las fechas y que mucha gente especula sobre esto, en realidad, ¿qué opinas del Halloween? Toma. Ándele. Mira, hay muchos pláticas encontradas, así que va a estar bueno el tema. Ahí voy. Oye, es que estamos bien así como sí, sobre... Ya queremos empezar. Sí. Muy bien. El Halloween. No, ya se me pegaste la del Halloween. ¿Debemos participar? No. Yo como creyente está bien que vaya a pasear ese día a ver los disfraces. A burlarme de la gente que anda ahí en la calle vestido de diferentes cosas. Ay, qué malo, ¿cómo que burlar? No, pues no sé, porque muchos se acostumbran también a ir a dar la vuelta ese día. Ok, ya te entendí. No me disfrazo, hermano, pero yo voy nomás a ver qué hay. Mira tú. O está bien disfrazarse. Está bien que hagamos una fiestecita ese día, nomás para repartir dulces aquí afuera. No me voy a disfrazar, no puse ni una calaverita aquí afuera de mi casa. Uh-huh. Pero, pues bueno, voy a dar unos dulcecillos, voy a hacer una carnita asada allá afuera y pues todo el mundo anda ambientado. Oye, aquí en la ciudad cuando se van ahí se iban ahí a la avenida Paseo Colón, que es una de las avenidas más... No te digo que todavía. ¿Todavía? Claro. Pero espérame, es que antes aventaban huevos. ¿Todavía? Crudos. También. ¿Todavía hacen eso? Claro. Ay, perdón, yo no he ido. No es que ya haya ido. No sé, revelación Ya divina, nos exhibiste. Oye, dice Rubén, no, es que el año pasado que fui. De hecho, gané el mejor disfraz. El mejor disfraz. Concurso. Pero bueno, entonces, ok, arrancamos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos así de izquierda a derecha porque vamos a llegar al último con Álvaro. Que, ¿no? Pero, ¿por qué me dejaste en mi último? Yo Porque quería eres empezar. Empezamos con él. Bueno, vamos Yo quería a empezar contigo, no se ándale. crean. El tema Dale. es bastante relevante y yo creo que es interesante porque es un tema ya cultural ahorita. Ya se volvió parte de la cultura. Y como parte de una cultura, ¿verdad? Como en cualquier país, en cualquier parte, pues va rompiendo el estereotipo de lo religioso, de otro tipo de que lo podamos considerar y va cayendo en lo social, ¿no? Y yo creo que el tema, pues abiertamente, si lo consideramos de forma general, en las iglesias, si eres religioso, si no eres creyente, pues es igual, el tema está, Uh-huh. ¿verdad? Sí, claro. La gente participa
Y que seas cristiano o no, creyente o no, bueno, eso a veces influye y influye poco o mucho, ¿verdad? Dependiendo de tu criterio, de lo que tú opines realmente sobre la fecha. Yo en lo particular creo que si hablamos del aspecto religioso tendría poco que ver, porque el tema en sí, el origen, el problema ahí, el detalle es el origen, ¿verdad? Que se discuta mucho de dónde viene el origen, cuál es el origen, y a veces, aunque pensemos, ¿verdad?, que es algo que es irrelevante, la realidad es que todo depende de un origen, ¿verdad? Y aquí el origen, obviamente, pues no tiene nada que ver con una cuestión de creer de Dios o confiar en Dios, ¿verdad? Es totalmente ajeno a esto, y creo que es una práctica que, como lo dije al principio, siendo cultural, pues ya se volvió algo muy común, porque aún dentro de la iglesia. Ahorita ya también en las escuelas, es como que en los trabajos, y bueno, eso, y aunado también con lo que es el Día de Muertos. Bueno, pero aquí por ser frontera, ¿no? Está un poquito más acercado al Halloween. al Halloween, que es una celebración, Halloween, que es una celebración que no el origen es americano, pero pues de allá lo estamos nosotros adoptando, ¿no? Así es, yo creo que para el interior del país, el aspecto ahí que se toma, o lo que sería el equivalente a este tema, sería la cuestión del Día de Muertos. Sí. Y como lo mencionó ahorita Rubén, ¿verdad?, dentro de las escuelas oficiales de nuestro país se instituyó el día, ¿verdad? Se instituyó el altar de muertos como una parte del contenido escolar, y a quien opinó diferente, ¿verdad?, pues obviamente tenía sus bases. Esa es una anécdota interesante, que no es algo que pueda ser considerado como algo cultural, sino un aspecto religioso, y yo creo que ese es el error de esa cuestión. Pero estaríamos hablando de dos celebraciones distintas. Sí, no, sí. O estamos hablando de lo mismo. No. Yo creo que hablamos distintas, pero también yo creo que a raíz del Halloween, porque no sé quién nació primero, ¿no? Si el Día de los Muertos, que debe ser, porque en México la tradición viene de mucho más atrás. Pero el Halloween tiene como sobrenombre Día de Brujas, ¿no? O sea, que es una celebración, digo, totalmente distinta a decir Día de Brujas, a decir Día de Muertos. O sea, son dos. Sí, y creo que, bueno, ya hemos escuchado mucho, a lo mejor a veces del contexto histórico, ¿no? Yo creo que iban, sí, ya sé, que nació en tal parte y que era el dulce o truco, ya todos lo saben, o sea, bueno, o la mayoría, ¿no? Es algo que se ha hablado mucho. Mira, ahorita que decía también Álvaro acerca del... No, pues es que haz de cuenta que Álvaro hizo una connotación, porque a veces vemos lo del Halloween, iba a decir otra vez Halloween, lo del Halloween lo vemos como... Nosotros que somos cristianos, lo vemos desde un punto de vista cristiano. Pero bueno, y ahí es que ese punto, bueno, ahorita que acabas de decir eso, ese punto está muy bueno, porque ahora el problema es el Halloween, pero en las iglesias. O sea, que ni siquiera lo deberíamos de estar diciendo, o sea, ni siquiera lo deberíamos de estar pensando. Sí, exactamente. Pero la cuestión aquí es que el Halloween, como decía Álvaro, tiene un origen. Y el origen es cultural. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, o sea, sí, pero no. Nada que ver para enfocarlo únicamente en el punto de vista cristiano, sino es una celebración del mundo. O sea que nosotros lo vemos del lado religioso, pero en realidad está todo apropiado del lado cultural. Es correcto. Mira, aquí, si quienes nos escuchan pueden investigar o se dan el tiempo de investigar un poquito. Yo nada más busqué ahí cuál es el origen del Halloween y me abrió internet la página de National Geographic. Y National Geographic no tiene nada que ver con religión. Pero ellos hacen un estudio muy concienzudo del tema y ahí se pueden dar cuenta de cuál es el origen y cuáles son a qué se refiere estas festividades que marcaban el momento en el que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas, y los celtas eran los que participaban o los que celebraban este acontecimiento como cultura prehispánica, y ellos creían que en Samhain los espíritus de los muertos regresaban a visitar al mundo de los mortales.
Y ahí ustedes pueden investigar, o sea, no es netamente un contexto, no es ni un misterio, ni un secreto, ni es una celebración cultural. Pero bueno, y encontramos en contraste con como cristianos en la Biblia, aquí el problema es la celebración o la adoración al culto a la muerte. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces, pero bueno, lo que te decías tú, ya es algo cultural, eso ya pues sí, ¿verdad? Obvio. En las escuelas, el altar de muertos. Incluyo lo del altar de muertos porque al parecer ya es bueno, no al parecer, es ya hasta cierto punto un requisito para los estudiantes que tengan que llevar para hacer el altar. Y participar en eso, pues, es también como un tipo de adoración hacia participar. Lo que pasa es que la palabra cultura tiene el origen en culto. Y culto a una deidad. Entonces, todo lo que es cultural, si tú lo checas a fondo, lo que tú gustes y mandes, música, pintura, arte, todo lo que es cultural está dedicado a una deidad. Viene como un trasfondo de una deidad. No nace en la iglesia, ni tiene nada que ver con la Biblia. Lo cultural viene del culto a un Dios. Entonces, sea del ramo que sea. Y este aspecto de la cuestión del Halloween, que una traducción también de Halloween es el Día de Todos los Santos, tiene también que ver con eso, ¿verdad? Con el asunto que mencionó ya Luis, acerca de que se celebraba el Día de los Muertos. Y ahora, en referencia a la iglesia, pues una cuestión que, como dijiste bien, Rubén, no deberíamos ni estarla pensando. Yo hoy en día estoy asombrado de ver ahorita las iglesias que están organizando, ¿verdad? Una festividad para ese día. Para el día, pero cerca si del pasa día, eso, aquí el día pasa eso. No, yo de verdad me sorprendí. ¿A poco sí? Sí. Es que no te ha tocado ver. Les están llamando ahora fiestas de luz, fiestas de la alegría, fiestas de no sé qué. Pero yo digo, bueno, habrá otra fecha para celebrar, ¿no? Claro. Habrá otra fecha para dar. Disculpen nada más por interrumpir, pero en serio, o sea, siempre que estamos hablando en el podcast o algo, siempre hay algo que me agarra en curva y ahorita es esto. O sea, la verdad no estaba ni enterado sobre eso. O sea, no sabía a poco. Entonces ya hay apertura. O sea, es como... Bueno, no quiero aclarar que no es el asunto de celebración en relación a eso, ¿verdad? Pero sí celebración a esa fecha, a ese día, a ese fin de mes, ¿verdad? Ese día, el fin de mes, vamos a tener aquí nuestra fiesta de luz, nuestra fiesta de este tipo. O sea, como un contra, ¿no? Exactamente, como yo he visto que lo manejan mucho como en cuestión de para que los niños no les dé la tentación de ir, pero pues es que ahí yo creo que entramos en pues es que enseñarles que no está bien. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, yo dije algo que a lo mejor va por ahí. Bueno, yo personalmente como cristiano, como creyente evangélico, yo no celebro el Halloween. Por obvias razones. Es que tú eres bien legalista. Sí, ándale. Bueno, y espero yo soy más light. Y espero que ¿cuál es la palabra? Comprendan. Que me comprendan. O que no me hagan bullying por eso. ¿Cómo? Que no te... Pues que no te crucifiquen. Ándale. Pues esa es tu convicción. No respeten. Que no te corten la cabeza como a Pablo. Sí. O sea, que respeten lo que yo que creo. No te apedreen. Digo, todos ahorita en esta generación esperan que los respeten por lo que creen. Bueno, yo también espero que me respeten por lo que creen. Ese es otro tema, ese es un tema muy interesante también, ¿eh? No, está sonando así como que... No quiero decir la palabra que al aire, no quiero decir la palabra que hizo famosa esa declaración. Entonces, pero yo como cristiano... Tú no puedes pedir eso. No, claro que puedo. No. Sí, porque estamos en un país libre y soberano. Bueno, entonces, yo como cristiano, como evangélico, yo puedo decir, yo no celebro el Halloween. O sea, respétenme eso. Hasta ahí estamos bien. Ok. Ahora, como cristiano, y ahorita que estaban mencionando acerca de las iglesias y todo eso, ¿por qué ahora los cristianos tienen que darle muchas vueltas al asunto para decir, yo no celebro el Halloween? O sea, ¿por qué no así, de una vez? O sea, dilo. ¿Por qué tienes que darle tantas vueltas? Creo yo que ha sido la cuestión de la doctrina. La doctrina bíblica se ha perdido en las iglesias, en algunas iglesias, no digo que en todas, porque no estaría correcto generalizar, pero en la mayoría se ha dosificado un poquito, ¿verdad? Se ha bajado un poquito el asunto de
la doctrina y por no querer ser legalistas, ¿verdad? Entramos en esa delgada línea de decir, bueno, pues entonces voy a crear un liberalismo, ¿verdad? Que cristiano, basados en la gracia. Y yo creo que a eso se debe más bien a esa situación de que el cristiano ahora no tiene una convicción tan firme como antes. Si conociste a hermanos de antes o iglesias en ambiente anterior, hace ya tiempo, 20, 30 años atrás, te darías cuenta que esto no era así. Pero no nos aprovechamos de la gracia. O sea, no, abusamos de la gracia, sí. Porque, mira, ahorita que estaban diciendo sobre las fiestas, o sea, yo me acuerdo, a lo mejor mucho tiempo, cuando me tocó el tiempo de estar joven. Todavía estás joven, sí, bueno, ¿qué nos dejas a nosotros? Bueno, o sea, ok. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, dices, oye, vamos a programarnos el 31, ok. Pero no hacíamos una fiesta de luz, o sea, lo que hacíamos era una velada. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor sabían, que a lo mejor ahora no saben, porque no saben que esa fecha, 31 de octubre, se celebra el Día Mundial de Oración, se celebra un aniversario más de la Reforma. De la Reforma, exactamente, de la Reforma de Martín Lutero. Bueno, ahí el contexto... Y en esos aspectos, pues estaban enfocados más. Bueno, ahí el contexto, nosotros lo veíamos de esa manera, a lo que yo me refería. De hecho, no sabía eso de lo de Martín Lutero, pero bueno, ya aprendí algo. Sí, en serio, yo lo que me refería es de que lo veíamos un poquito más como una batalla espiritual que como una batalla cultural. Porque me imagino yo que me imagino que ahora las iglesias lo que hacen es hacer como la llamada fiesta de luz, y lo estoy diciendo entre comillas, ¿verdad? Como para tener un lugar dentro de la cultura. Pero antes nosotros, me tocó en el tiempo en que nos fijábamos más como en la batalla espiritual, ¿no? O sea, el 31, ok, está bueno, nos vamos a juntar, vamos a hacer una velada, no sé, después de 11 de la noche hasta donde lleguemos. Me acuerdo, juntamos, ahí teníamos el cafecito un ratito, nos llevamos el tecladito y empezamos a orar, y la batalla espiritualmente se ponía pesada, se ponía bien tensa, porque eso era lo que nosotros nos estábamos enfocando. Sí, el café también, o sea, el café no podría faltar. O sea, nos vamos a cansar, es una pelea espiritual, pero también necesitamos energía. Hiciste la pausa que me dije, ¡ay! ¿Por qué? No, es que sí, es que nos llevamos el tecladito, el tequilito. No, el tecladito, sí, claro, porque era lo que se ocupaba. Sí, para la alabanza y la adoración, ¿verdad? Mientras. Así es. Para amenizar. Pero es que, en lo que me refiero es de que nos enfocamos un poquito más en la pelea espiritual. Y ahorita creo yo que más que nada es como pelea, pero cultural, ¿no? Como para decir, ¿sabes qué? Sí hay Halloween y todo eso. Nosotros no creemos en eso, pero aquí estamos también, que nos vean que también estamos aquí. Y es que volvemos a un tema muy recurrente en todos los... Ahora sí, perdóname que repito otra vez la palabra, pero... ¿Tequilita? No. Tecladito. No, volvemos otra vez a lo que hemos repetido muchas veces aquí, que es que creo que esta nueva forma de ser iglesia quiere incluir o abrazar todo para que no te sientas mal, para que no te quiero dañar, no quiero incomodarte, quiero que estés cómodo, pero aquí en la iglesia. Lo que pasa es que yo creo que si a las personas, ¿verdad? Los miembros de las iglesias, los pastores, los líderes, les enseñaran la doctrina básica, la doctrina de la palabra, tal vez mucha gente no estaría muy de acuerdo, a lo mejor se incomodaría, por ejemplo en esta fecha, ¿verdad? Que es la fecha de celebración totalmente pagana y que no tiene ninguna referencia en ningún lugar dentro de la vida de un cristiano, por el origen, ¿no? Aquí el problema es el origen, no si estamos en la frontera, no si es una parte de la cultura, sino el origen. Y como cristianos yo creo que debemos de tener una convicción más firme, más fuerte, de decir esto es lo que creo, y no tiene lugar, ¿verdad? Y lo que están haciendo en las iglesias pues es realmente suavizando el tema por la cuestión de la aceptación. Hoy yo veo que las iglesias ¿verdad? Han cambiado los ambientes. Entonces el fin justifica los medios, ¿o qué? No debería, pero yo creo que es lo que está pasando. Porque por tal de que la gente no se vaya, ¿verdad? No se sienta, no diga estoy con un pastor legalista. ¿Se decía Maquiavelo o qué? Pues sí. ¿Verdad? Y no importa, ¿verdad? Que aceptemos. Y así hay muchos temas, Está
los tatuajes, no quiero darte ideas para los podcasts, pero Sí. tatuajes, el árbol de Navidad, hay muchas cosas que están, pero dentro de estas más peligrosas, yo considero que cuando Rubén me decía que me invitaba y me dijo cuál era la idea, ¿verdad? La plática, la verdad sí dije, bueno, me interesa, aunque yo le dije que no iba a venir hasta acá. Pero aquí estoy. Lo trajimos con engaños. Sí, Entonces, todo fue un plan. Fue un plan, sí. Un plan de Dios, que es lo que más me preocupa. Pero sí, el tema es interesante porque este tema, que yo como maestro, y soy maestro docente, tuve la oportunidad de estar a cargo de una escuela por 2 periodos. Y en ese tiempo yo eliminé esa festividad. Esa era lo que te decía, que tenía una anécdota muy interesante sobre eso. Bueno, eso me interesó. ¿Cómo fue, o sea, cómo es pelear tu convicción dentro de tu trabajo? O sea, dentro de tu trabajo de un área donde se supone que es, o sea, apelan a que es cultural, pero realmente sí tiene cierto grado de religiosidad ahí como por detrás, ¿no? No, totalmente, es un acto religioso. O sea, lo que extraño entender esto, que Halloween es totalmente espiritual mal, ¿verdad? Para mal. Es un acto de adoración, es un acto religioso. Te podría comparar, no sé, yo siempre recuerdo la cita que cuando Jesús fue tentado y el enemigo le muestra al Señor todos sus reinos y todo, y le pide nada más una sola cosa. Yo no sé si alguna vez han pensado en eso. No le pidió nada más, no le dijo nada, dijo, si te postras y me adoras, esto es tuyo. Eso. El enemigo sigue trabajando igual. Lo único que necesita, lo que él requiere, lo que él te pide, te exige, adoración. Y este es un acto de adoración. O sea, yo sé que a lo mejor quien escuche, si tiene un adoctrinamiento moderno, ¿verdad? Va a decir, no, pues tienen muy poca pista, oye, tienen la vista muy corta. Una observación es clara de que fuimos creados para adorar. El ser humano es por naturaleza, ¿verdad? El acto de adoración es como la esencia de la persona. Por eso existen los americanistas. Bueno, este es otro tema también para podcast. No le vas a la América, ¿verdad, Álvaro? No voy a decirlo aquí al aire. Pero volviendo al tema... Un saludo para el pastor Asael Campos, que si nos está escuchando, lo apreciamos mucho. ¿Le va a la América o qué? Sí. Híjole. Y aparte celebra, no se crea. No quiero decirte nada, pero se me hace que sí. No te creas. No. Bueno, yo creo que el tema es relevante por eso. Lo que yo te iba a comentar, y es que es interesante, eso que estás diciendo, o estamos hablando acerca de que en la iglesia lo están integrando, bla, bla, bla. Y entonces lo que quería yo decir era acerca del cómo ya lo están, o se está metiendo tanto que ya hasta hay pastores, porque estaba viendo una aplicación que estábamos oyendo, ¿verdad? Cerca de una aplicación. Súper sorprendido que estoy. Que ya hasta te ponen citas bíblicas como para, pues tú sabes, para justificarlo. Fuera de contexto. Yo venía escuchando también al pastor, y sí me sorprendió el uso de la misma cita, ¿verdad? Que por muchos años había sido de contención, ¿verdad? Para mostrar dentro de la palabra de Dios el por qué no era algo saludable, no era algo bueno, espiritualmente no es sano, es riesgoso, es peligroso, y usarla para tergiversar, como dice nuestro hermano Marco, fuera de contexto, y aplicarla mal. Esa misma, me llamó la atención que fuera la misma cita. La de todo me es lícito más. No. De hecho aquí por aquí la traía yo, creo que es la primera. Efesios 5:11. Sí. Así es. Y sí me llamó la atención cómo ellos ahora, ¿verdad? Procuran el asunto de ir desmantelando, por decirlo de alguna manera, fuera de doctrina bíblica, sino el concepto personal, que es el riesgo. El apóstol le escribía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, la enseñanza es importante, y cuando nosotros perdemos de vista este punto, por ejemplo, ahora esta celebración, como lo repito, es cultural, pero totalmente pagana, ¿verdad? Que no tiene lugar en la vida de algún cristiano, de un fiel creyente.
y lo vemos como los líderes o el pastor trata de suavizar este aspecto religioso y espiritual que tiene la celebración, pues un riesgo. Él usaba esto, dice, no participes en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Pero él decía, pero esto no se refiere a eso. Entonces, Se refiere a cuando un cristiano anda en pecado y entonces tienes que descubrirlo. oye, yo creo que entonces ¿Te enojaste? ahora ya me enojé. Sí, ¿cómo? ¿Y tu reacción? No, hombre, mano, es que te digo, si Es hay que algo. todavía no te digo la otra. No, imagínate. Oye, es que sí me saca de base cómo pueden usar o pueden sacar un texto de contexto y usarlo como Fíjate, pretexto. en eso, ¿sabes qué me llamó la atención? Ajá. Me llamó mucho, Marcos me prendió el foco Pero en ¿quién algo. dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, pues espérate. No, déjate. dígame quién dijo eso. Quiero ir y cancelarle su cuenta. Me llamó la atención algo que dijo Marcos y yo no lo había percibido. Y me dice Marcos, oye, ¿escuchas a la gente? ¿Cómo está? Ah, sí, sí. Y dice, están bien cómodos. Pues sí. Están bien cómodos porque es lo que quieren escuchar. Y entonces yo no me había puesto a pensar lo que estabas ¿Estaban diciendo. risa y risa? Sí, o sea, yo me quedé pensando, dije, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, realmente yo creo que la palabra cuando te viene así, pues lo primero que a veces causa es que te incomoda Es porque... que- Sí, Oh, sí, es que mira, lo que te voy a decir es así de plano. Así de plano. Yo como humano siempre busco obtener primero el placer que el dolor. Entonces, cuando tú te conviertes a Cristo, ¿no? Tú empiezas a ver, con el pasar del tiempo, tú empiezas a ver espiritualmente cuáles son las cosas que están mal en tu vida y cuáles son las que tienes que cambiar. Pero imagínate, ¿no? Que en el lugar donde tú estás yendo a la iglesia, muy por tu carne, muy por tu corazón, yo creo que tu carne está deseosa y anhelando que te digan que no está mal ciertas cosas que tú haces. Entonces imagínate que estás tú ahí sentado y empiezas a escuchar, no sabes que pues no es tan malo como ahorita que estaba hablando también sobre lo de tomar, ¿no? O sea, es que dice en la Biblia que no te emborraches, pero te da a entender que sí te puedes aventar una que eso otra. es lo que hablamos el otro Entonces, día. si te dicen, no sabes qué, pues nomás no dice no te emborraches y tu carne, ahí está, no. Pues puedo tomar una. Me voy a tomar una, pero no me estoy emborrachando. Y entonces tú ya empiezas a decir, es que el pastor dijo. Y fíjate, o sea, qué tan peligroso, es que ya me empezó a dar coraje a mí también. Okay. Porque qué tan peligroso es estar ahí enfrente y de estar diciendo palabras fíjate. que ni siquiera tienes, ni siquiera tienen, ¿cómo tiene? Es que ya hasta me Ya hasta le ganó. trinqué. Está Toma ganando, café, está ganando. dale un Toma trago ese al café, café. Fíjate, eso que estás diciendo, para allá iba con el comentario que hacía ahorita. Él decía, yo no voy a poner, dice, están mal, o daba a entender que estaban mal los pastores que decían algo y lo hacían como hemos dicho a veces, ¿no? Ujú. Que tu frase, ¿no? Que no sé si es No, tuya, no es ¿verdad? mía, nada es mío, todo es fusilado, pero lo he adoptado, Será para mí bueno, me ha bueno, ayudado, pues bueno, claro. sí, claro. Que Sí. Aprendemos de todas partes. Sí. Un texto se acabó. Una llaga podrida No. era mi vida, ¿no? No, que algo dicho muchas veces se convertía en... Ok, sí, que las costumbres se hacen leyes. Él, Esas cosas él parecen. decía que estaba mal cuando los pastores trataban de imponer su idea. Ujú. Entonces él decía, pues yo aquí se los dejo y ya ustedes deciden. Ok, está bien, pero de perdido se enseña... No está No, bien no porque está él bien. debe enseñar bien. Sí, Aquí el asunto es que exacto, es lo que- se enseñan pedazos de doctrina mal, ¿verdad? Ujú. Y luego se deja la puerta abierta, ¿no? Pues tú como, incluso ahorita en el video decía... Oye, perdón que te interrumpa, pero antes que se me olvide. Para hacer este comentario, la Biblia dice que mejor es que a la persona se le ate una piedra de molino en el cuello y se eche en el mar antes de que haga tropezar a uno de los pequeños. Así Pozo, es. Omar. Así es. Entonces, Sí. ¿qué es lo que está pasando ahorita, mano? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el móvil? O sea, ¿qué les está moviendo a los pastores ahora para predicar el evangelio de esa manera? Hacer tropezar a la gente para que
simplemente ellos tengan un estatus de decir... Una mejor vida. Una mejor vida, un estatus, una mejor economía, un glamour dentro de un gremio de decir, mi iglesia es la más grande. Una iglesia llena. Tengo más views. Oye, los pastores de ahora, Álvaro, ayúdame por favor. Ya desconocen lo que es la homilética, la hermenéutica, no pueden descubrir lo que es una exégesis. Yo creo ahí, Luis tiene razón, sus comentarios muy acertados de la falta de preparación o a lo mejor el cuidar, ¿verdad? El asunto de la profundidad de la enseñanza. Y eso yo creo que es el error ahorita en la actualidad. Y pues como lo podemos ver y comprobar, hay muchas iglesias ahorita y a mí me llama la atención, por ejemplo, yo que ya tengo como, no sé, unos 30 años dentro de la iglesia, he visto evolucionar la iglesia. La vez pasada tocaron el tema en un post, ¿no? La iglesia ahora que parece un salón y a media luz, ¿verdad? Sí. Y lucecitas. Pareciera que Dios se modernizó, ¿verdad? Pero pues nosotros sabemos que no es la idea. Uh-huh. Y yo creo ahí que mucha de la culpa también es a veces de los miembros de las iglesias, porque mucha gente no lee la Biblia. A eso, exactamente. O sea, yo quisiera también culpar nada más al pastor, pero la realidad es que no. El pastor hace su función y lo mueven, pues el interés que lo mueva, y esperemos que sea el llamado de Dios por las almas. Pero aquí definitivamente los miembros de las iglesias sí deben de interesarse en conocer lo que la Biblia dice. Porque si tú conoces la palabra, ¿verdad? Difícilmente va a venir alguien a decirte, oye, no es azul, es verde, ¿verdad? Si tú conoces lo que realmente la palabra de Dios dice sobre un tema. Uh-huh. El texto que él usó, ¿verdad? De las obras infructuosas de la carne, la Biblia dice, no participéis. Y aquí el asunto, y es aplicable este texto ahí, porque el origen es el que estamos viendo. Tiene un origen, ¿verdad? La celebración totalmente del mal, o sea, viene de la parte oscura, de las tinieblas, como dice la palabra, no participéis en las obras infructuosas de la carne, que están, vinculadas con lo malo, con las tinieblas. Y no hay forma, hermanos, de poder, no quería usar muchos términos, dale. Pero, pues bueno, el tema lo requiere. Ahora sí, se tenía que decir, y se dijo. Y aquí la idea, hermanos, es que no hay manera de justificarlo, ni asociarlo, ni ninguna otra forma de querer suavizar el tema. La celebración es pagana, totalmente contraria, religiosa, de origen religioso, satánico, y eso es lo peligroso. Fíjate que ahí entra también mucho, a veces las personas piensan, bueno, sobre todo, obviamente, pues las personas del mundo están en el mundo, están bajo lo que ciega a todos, ¿no? Uh-huh. Obvio, no van a ver más allá. Pero como cristiano o como creyente, pues yo no entiendo por qué te quieres cegar tú mismo, o sea, te estás engañando tú mismo. Si creemos en Dios y sabemos que nuestro enemigo es el diablo, Satanás, Lucifer, uh-huh. Como le quieras llamar, ¿verdad? Bueno, no como le quieras llamar, sino como se llama. Como tal. Sí. Si sabes que es tu enemigo y existe un bien y un mal, pues ¿para qué le buscas tres pies al gato? O sea, te voy a decir por qué. A ver. Porque, primero, porque es placentero, y segundo, porque somos bien tercos. Bueno, ¿y por qué? Porque llega el momento en el que tú le dices a alguien, yo te digo, Marcos, no hagas eso, bro, porque eso es, o sea, es una adoración a Satanás. Es la fecha en donde ya hemos sabido mucho como cristianos que es la fecha preferida por la luna, por lo que tú quieras, de hacer ritos, pactos satánicos. Es la fecha que ellos aprovechan. Es más, ayunan todo el mes para ese 31 como satánicos. Oye, y te voy a decir algo, disciplinados a full. Ah, sí, disciplinados a full. Sí, a ti te dicen que ayunes y no ayunas. O ayunas a medias, o te vientas el de... Me está observando. ya te está no, digo, o sea, trato de decirlo porque a lo mejor así nos pasa, ¿no? Nos dicen que ayunemos y... Ay, no, hombre, no. Ay, no, es que dejar... Híjole. Bueno, pues aviéntese, hermano, el de pura carnita. ¿Cómo es eso? No, es que ya tienen como 20 ayunos, o sea, el que te caiga mejor. Es en serio. El que te acomode. Y puede ser intermitente también. Como una. Bueno, y aquí yo quiero mencionar, y espero que Luis tenga
Un comentario ahí también. Pero, Marcos, pero espérame. No, pero todavía ni lo digo. Bueno, o sea, dale. el asunto de que, por ejemplo, conoces gente que, bueno, creyente, ¿verdad? Supuestamente cristiano, creyente, tal vez hasta de muchos años, y luego, o nuevo, no sé, y luego encuentras que algunos preguntan, ¿verdad? Están, a lo mejor con esa celebración, por ejemplo, año tras año, ¿puedo celebrar? ¿Por qué no puedo celebrar? ¿Me puedo disfrazar? ¿Por qué no me puedo disfrazar? Y está como el que dice, bueno, oye, ¿y puedo tomar o no? ¿Puedo fumar o no puedo fumar? ¿Verdad? A veces son gente que van llegando, personas que van a llegar más nuevos y se entiende, pero hay gente que ya tiene un tiempo y aún así, ¿verdad? Pregunta o se pregunta en su mente, en su corazón, ¿podría hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Y yo creo que ahí, ¿verdad? Ya desde que uno se cuestiona, hermanos, se cuestiona el asunto de decir, ¿puedo? Yo creo que ahí ya el enemigo está ganando, terreno. Ya lleva terreno ganado. No sé qué opinen. Y bueno, en eso que estás diciendo, antes de que digas tú, José Luis, mi pregunta, mi comentario era, ¿por qué dudamos? Aparte de la pregunta otra que te hizo Álvaro ahorita. Bueno, no es pregunta, nada más comentario. ¿Qué opinaban? ¿Por qué dudamos de la presencia como satánica en esto? O sea, ¿por qué? Obviamente sabemos que Satanás es el padre de mentira, ¿no? O sea, mentir es su, o engañar es su, disfrazar las cosas es su arma más grande. Entonces, esto se ve muy inocente. Muy, no pasa nada. Esta es la fecha ideal para disfrazarlo todo. Entonces, ¿por qué creemos en Dios? Pero esto lo minimizamos como, o sea, es que es algo satánico. Que tampoco exageres, hombre. Si no me va a pedir mi hijo dulces aquí a la vecina. Es que tú lo estás diciendo. Hay tanta... Bueno, la escritura describe a Satanás como se me fue la palabra, audaz. Ángel de luz. Pero cuando describe a Satanás astuto. Astuto. Uh-huh. Entonces, lo describe como astuto. ¿Y quiénes son los que participan en la festividad de Halloween? Niños. Uh-huh. Y al ver niños, relacionas inocencia. Relacionas, no pasa nada, es un juego, son niños, no hay maldad ahí. Es una estrategia. Una estrategia. Nosotros la usamos también en la iglesia cuando hacemos los campos de verano con los niños. ¿Qué es lo que hacemos? Traemos a los niños y que a través de los niños los papás se acerquen a la iglesia y escuchen el mensaje del evangelio. El gancho son los niños, tanto para lo bueno como para lo malo, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. Ahora sí, aquí entra lo que decía Álvaro. ¿Es malo? Bueno, es que no debe sonar como una duda, porque en realidad no lo es. Aquí yo creo que y empieza a justificar otra, y empiezas a justificar otra, y empiezas a poner pretextos y hacer lo que se te da la gana. O sea, sí, claro. O sea, por una cosa empiezas a destapar más, y pues ¿para qué jugamos? Pues mejor salte de la iglesia y haz lo que quieras. Pues sí. O sea, es que la Biblia dice que no seas ni tibio. O sí, perdón. ¿o no? Mejor es que fueras frío o caliente y que no fueras tibio. Ok, ahí te va. Te voy a encender otra vez. Decía, por favor, decía este pastor, una pregunta le hacía, ¿no? Según escogió unas preguntas ahí al azar. Y decía, ¿es malo dar dulces? O sea, yo no me voy a disfrazar. Mira, pregúntale al de la dulcería. No, pues no. Él los vende, no los da. Va a ser bueno. Pues sí. Y usó un texto bíblico. Es que eso es lo que voy yo. Usó un texto bíblico que es Mateo 5, 42. Ver, venga de ahí. Cuando lo escuche, lo iba a decir, no puede ser. Y dice el texto, dales a los que te pidan y no des la espalda a quien te pida prestado. Entonces dijo, ahí dice en la Biblia, dales. La cara de no, bueno, está bien pasado. Sí, bueno, a lo que voy es esto, y lo viendo. Y lo cree la gente eso. No, lo aplaude. Y por favor, gente, lea la Biblia. Estúdiela, escudriñela, por favor.
Así es, así es. Yo creo que ahí, como lo había comentado hace un momento, básicamente es desconocer la palabra de Dios. O sea, como miembro de cualquier iglesia, más de quién sea el líder, quién sea el pastor, lo más importante es conocer lo que la Biblia dice, porque se supone que eso es lo que crees, eso es lo que tú estás viviendo. Entonces, si tú no lo conoces, si nosotros no lo conocemos, lo que el Señor dijo, lo que el Señor enseñó, ¿verdad? Vemos en Marcos dice la gran comisión, creo que todos la sabemos. No quería que sonara como predicación, pero es que esto es inevitable, Sí, ¿no? No. Dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y la parte final de ese texto dice que enseñemos, ¿verdad? A aquellos que vienen a conocerlo, las cosas que Él les enseñó. O sea, a vivir como Él vivió, a aprender y todo lo que Él enseñó. Entonces eso es básico. Yo creo que el problema ahorita es que eso se ha suavizado, la enseñanza, y los cristianos de ahora simplemente no tienen la profundidad de conocimiento de la palabra y espiritualidad. Ahí yo creo que también... Que ahorita podría hacer frente a eso, ¿no? Yo creo que tenemos la culpa, a lo mejor también nosotros como creyentes, porque se lo dejamos todo a la iglesia. Claro, que en la iglesia debe de haber, como ya hemos dicho, un discipulado, algo que te vaya guiando, ¿verdad? En la sana doctrina, en todo eso. Pero a veces ya después dejamos, o sea, como no llevamos o no somos constantes en estar leyendo, escudriñando, no sé, estudiando. Veo que estás, que tienes ahí una cita, Álvaro, de 2 de Corintios 6:13. ¿Ibas a comentar algo al respecto? No, los traje yo porque aquí hay palabras que yo quería comentar sin que sonaran tan religioso, ¿no? Ajá, pero pues está en la Biblia. Tan la predicación. Sí. Y por ejemplo, en la primera cita que habíamos mencionado, la palabra era infructuosas, que significa que no son útiles, no sirven. Uh-huh. Y eso puede ser aplicado a esta celebración. Realmente, ¿qué te edifica de disfrazarte, sobre todo si eres cristiano? Si no edifica ni a los que no conocen a Dios, o sea, porque realmente los va a perjudicar. Pero aún si tú conoces a Dios... ¿Tú crees que viéndolo del lado espiritual, que es lo que decía yo, hay muchos que no le prestan atención a ese lado? Es más, hay muchos que ni creen en eso. O sea, hay muchos que no creen en un mundo espiritual. Mira, solamente creen en... Yo creo que ahí empieza el problema, ¿no? No, es que me llamó mucho la atención ese pasaje, y si lo leemos completo, está tan claro. Tan claro como el agua, tanto para el que cree, como para el que no cree, exactamente. Sí, para el que es cristiano, y para el que es bautista, y para el que es católico, ¿qué te parece? Ahora lo leemos al último para cerrar. Pues sí, y dejar un precedente claro. Es que si tú lo lees eso, no tienes por qué andar pensando o pidiendo justificación, o que si lo puedo celebrar o no. O sea, léanlo. Y aparte, claro. lo más importante, que no importa quién lo diga. Ahorita la gente, no sé si por creer, ¿verdad? Que si están bien con el pastor, o sea, obviamente hay que respetar a los pastores. Dios los pone ahí, Dios los tiene ahí. Debe haber alguna razón, ¿verdad? La Biblia dice claramente que ellos rendirán cuentas, por decirlo así, con Dios. Pero si tu líder, si tu pastor, ¿verdad? Te está enseñando algo que va en contra de la palabra, obviamente tú tienes que conocer qué dice la palabra. Entonces, no importa quién sea, o sea, te está enseñando mal. Pero ahí también depende también el hambre espiritual que tenga uno, ¿eh? Porque, por ejemplo, si yo no tengo esa hambre espiritual por conocer más de la Biblia, entonces nunca voy a levantar la mano cuando esté escuchando algo que, para que a mi ver, espiritualmente esté erróneo. No, pero realmente porque mucha gente no lo conoce, ¿no? ¿Sabes cuál es el hambre al que tú mencionas ahorita? No es de conocer la Biblia, sino que necesitamos tener el hambre de estar bien con Dios, de agradar a Jesús, porque si bien es cierto, quien dio su vida por salvación de nuestra alma fue Jesucristo. Entonces, ahora que venimos a Jesús, que yo quiero saber quién es Jesús, qué hizo Jesús por mí, y qué es lo que yo puedo hacer por Él para retribuirle tan grande sacrificio. Entonces, mi intención como creyente ahora es
agradarlo a Él. O sea, que Él esté contento con mi vida. Pero si yo no tengo eso en mi cabeza, yo voy a estar pensando en mí, solo en mí, en lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Pero nunca va a estar en nuestra cabeza agradarlo a Él. Y eso, como dices tú, si no está en nuestra cabeza agradarlo a Él, entonces, como voy a estar pensando solamente en mí, me van a decir las cosas que yo quiero escuchar. Es correcto. Fácilmente las voy a aceptar. Sí, no me va a preocupar más nada. Ahora, aquí lo preocupante es, por ejemplo, encontrar líderes, encontrar pastores que por tener contenta, ¿verdad?, la congregación, las personas ceden a lo mejor a la presión social de decir, una fiesta, pastor, una fiesta no tiene nada que ver, o usted cree, no tenemos mente religiosa, porque esa es la palabra que un tiempo se puso mucho de moda. Yo no soy religioso, ¿no? Y bajo esa bandera, pues se tomaba, se fumaba, como dicen el todo, clásico que decían, todo. no, es que nosotros no somos religión, nosotros buscamos relación. Pero ahí de esa frase, como que a veces la aplica, o la mayoría de las veces la aplican mal a conveniencia de... Y es Claro. que ahí también, como decías tú hace rato, y qué difícil es, a lo mejor para algunos, esa delgada línea de la gracia, porque te escudas en eso para poder, como dice Álvaro, para estar en la merita línea. Y, "Ay, no me voy a pasar de aquí, pero aquí estoy. Miren, ese es el nuevo, esa delgada línea que cada quien está buscando decir, para aquellos que les gusta cuestionar, ¿verdad? O pensar, ¿hasta dónde puedo llegar? Eso se ha vuelto el nuevo estilo de decir, el nuevo cristianismo. ¿Hasta dónde puedo yo llegar al límite y no perder mi denominación de cristiano y poder disfrutar de todas las cosas en la libertad de Cristo? Si nosotros hablábamos de la libertad en Cristo, ¿verdad?, nos caeríamos en la cuenta de que es algo mucho más comprometido con Dios de lo que nos imaginamos. La libertad en Cristo no es el asunto de yo llegarle al límite de la gracia, a ver hasta dónde, ¿no? Oye, Álvaro, disculpa, una pregunta, o sea, por lo que estás diciendo. Entonces, ¿tú crees que ahora como cristianos nos preocupa? Espérame, oye, es como que mucho enojo no hoy. Pero, ¿tú crees que como cristianos ahora nos preocupamos más en dónde está el límite de mi espiritualidad y que nos gusta rayar dentro del límite? O sea, que en vez de estar buscando qué es lo que debo hacer para agradar a Dios, o sea, ahora busco más en lo que esto lo puedo hacer, esto no, esto lo puedo hacer, esto no, en vez de preocuparme por estar buscando. Exactamente. Yo creo que la mejor forma ahí para decirlo estuvo bien, está perfecto ahí, ¿verdad? Está muy bien. Ahora, yo creo que a lo mejor me perdí te quedaste pensando en algo, porque yo vi como que te quedaste pensando no sé si me perdí en el momento cuando estabas platicando que tenías la dirección de una iglesia y que... No, de la escuela. Perdón, de una escuela, perdón. Sí, eso estaba interesante. De una escuela y que no... no sé cuál es la palabra, cancelar la celebración sí, la verdad es que no quiero andar mucho ahí porque es un aspecto ahora sí que era es una cuestión legal, ¿verdad? Sí, claro. Porque fue una cuestión impuesta desde gobierno, entonces en el aspecto cultural se pidió que las escuelas celebraran el Día de Muertos, tal cual. Se exigía poner un altar a nivel de escuela y enseñar a los niños, ¿verdad?, que yo le llamaba adoctrinamiento, porque eso es en realidad lo que es, adoctrinar a los niños en esa religión, ¿verdad?, en ese paganismo de adorar a los muertos, porque eso es la realidad, eso es lo que es. Sí. Y yo alegaba, ¿verdad?, que el artículo 3º, ya me estoy ¿verdad?, dice que la educación debe ser laica y no religiosa, apartada de toda religión, y yo les decía que exactamente ahí caía, pero increíblemente cuando a mí me pasó a hacer eso, incluso compañeros, ¿verdad?, me exigían a mí que querían hacerlo, que querían hacer, y fueron 2 oportunidades, porque fueron 2 periodos que yo cubrí ahí, y me pedían así como que querían hacerlo, el festejo, y a nivel escuela, y pues fue como... Ok, regresamos porque tuvimos aquí un pequeño problemita, pero a ver, seguimos. Nos estabas contando la historia de cómo le fue y cómo te fue en ese momento. Ok, estaba yo platicando que sí, en la institución
educativa, ¿verdad? Que no, obviamente. ¿Cómo no voy a fue, decir. cómo fue eso? ¿Cómo fue el decir, en qué momento decidiste decir no se va a hacer? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, la verdad es que como lo comenté hace un momento, ¿verdad? La cultura es bastante fuerte, ¿verdad? Las personas, la sociedad, pues está totalmente influenciada por esto. Y ahorita, por ejemplo, en estas fechas, sería un sacrilegio, yo creo, decirle a alguien, el culto a los muertos, ¿verdad? Es esto, sería algo, a lo mejor para la gente muy ofensivo. No ve la gente por la cuestión cultural. Ujú. Y en las escuelas, el problema yo pienso que es la cuestión del adoctrinamiento, porque se instituye de tal manera, ¿verdad? Que es su imposición, porque esa es la verdad. Posición. Bastante bien aplicada, y te dictan de pie a pa, como dicen, ¿verdad? Cómo debes de hacerlo, cómo debes de elaborarlo, qué es lo que tienes que decirle a los niños. Entonces eso es un adoctrinamiento y tiene un aspecto religioso, totalmente un aspecto religioso, y yo creo que no bueno, obviamente. Y bueno, la intención ahí fue romper un poquito con eso, pero la verdad, cuando hablamos algo de cultura, ¿verdad? Estamos hablando que vamos a ir en contra de algo que ya viene de parte de las personas y ya han formado parte de la humanidad. O sea, esa celebración de Halloween que ahora conocemos aquí, no empezó ayer ni hace 2 años. Sí, no, claro. Tiene siglos, o sea. Oye, Álvaro, y ya dándonos cuenta en la actualidad, la poca o nula tolerancia que hay en cuando vas en contracorriente, he sabido yo en algunos otros casos y temas en donde las personas hasta son atacadas en su integridad física y se pone complicada la cosa. Sí. Contigo no pasó así. ¿Qué pasó? Porque pues ir en contra de la corriente. No, es que realmente está súper fuerte eso. Sí, claro. Porque, o sea, imagínate ahí de plano como el salmón, ¿no? Nadando al revés. O sea, Ajá. está súper difícil. Y hay otra cosa que, digo, me molesta también. Que Ya no hay café. Digo, Sírvele café. o sea, digo yo, que es un grado de hipocresía tremendo de parte del gobierno, Ujú. que o sea, que sí fomente algo, o sea, de manera cultural, y entre comillas cultural, porque, o sea, pues puede que sea cultural, pero como lo estábamos hablando, tiene cierto grado de religiosidad. Sí. Pero entonces, en vez de promover eso, ¿por qué mejor no promueves estar leyendo libros dentro de las clases? O sea, tanta variedad de libro que hay, o tanta material para leer o algo. O sea, prefieres dejar al pueblo ignorante que empezar a abrirle el pensamiento. O sea, eso me molesta mucho. Porque te digo, o sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba niño, a mí me gustaba ir a la biblioteca, pero a mí, porque en la escuela donde yo estaba, a mí nomás no me sacaban nada más de los libros de texto y el de español y los cuentitos del libro de ¿cómo se llama? De los monitos estos. O sea, te digo, o sea, y fíjate, y hay niños que quieren aprender. ¿Y por qué en vez de no darle esa facilidad de traerle libros a los niños? O sea, ¿por qué les quieres traer, o sea, ¿cómo se llama? ¿Quieres Pero meterle? no es de ahorita, ya tiene No, mucho ya. tiempo. Pues sí, pero digo, o sea, eso tiene mucha hipocresía eso, de parte No, pues, del de que gobierno, es demasiado hipócrita. Pero es como te digo, la gente está cegada porque no está en ese ambiente y te parece algo normal. ¿Por qué? Porque pues a mí mi abuelita me enseñó Porque es costumbre. que voy a ver Sí, a mi sí. tío al Es parte panteón cultural. el 2 hay que ir al panteón a limpiar la Oye, tumba. espérame, otra cosa. No voy en todo el año, Coco. pero el 2 Sí, imagínate. Oye, Coco también. O sea, también, ¿no? O sea, en películas Bueno, y todo. ahí yo creo que lo que vemos, si lo descontextualizamos de la iglesia y lo sacamos al mundo, no vamos a terminar. Sí, jamás. ¿Verdad? Eso que mencionó ahorita de la película Coco, que mundialmente respaldada, reconocida, premiada y todo lo que gustes y mandes, tú puedes ver el origen. ¿Quién puede promover eso? No creo que sea Dios. Entonces, ahí vemos la mano, ¿verdad? Totalmente del enemigo a ese nivel. Entonces, si lo descontextualizamos de la iglesia, yo creo que sí vamos a pues no vamos a terminar. Ahora hay gente que tacha la Biblia como un documento histórico y verídico. O sea, que lo tachan como histórico verídico.
que pueden decir, bueno, ¿y quién te garantiza que existe un verdad. cielo, Sí, que hay un sí, infierno? sí, sí. Bueno, y por el otro lado, ¿quién te lo garantiza? Así es. O sea, la cuestión aquí es que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, más leído en todo el mundo y que ha transformado a más personas en todo el mundo que cualquier otro. Así es. O sea, ante eso, ¿no te basta para determinar lo que está escrito en ese libro? O sea, ¿cómo puedes tú poner tu mirada o analizar otro tipo de libros y rechazar la Biblia como un documento histórico y verídico? O Así sea, es. que lo puedes determinar como... Escuchaba el otro día un pastor que decía, que enseñan muchos estudios, que decía que la Biblia era el único documento como tal que podría ser rastreado hasta, o sea, realmente Ujú. con documentos y todo, si te pusieras a buscar y realmente escritos y gente que sí vivió, que está documentada, que existió, que caminó con Jesús, que vio los milagros que hizo, o sea, y aún así lo tomas como un cuento. Ándale, exactamente. O sea, ¿cómo puedes tomar la Biblia como un cuento? Bueno, vamos a regresar al tema, a relacionarlo con la iglesia, porque me parecen interesantes los comentarios. Sí. Y yo creo que aquí, lo más importante es no cuestionarnos si vamos a celebrar o no. Creo que no tiene ni lugar. No, tiene ni lugar en la mente de un cristiano verdadero. Ni Es más, siquiera no, tiene cabida. apaga ya el podcast. No debimos haber O sea, tomado este tema. casi. Pero por si acaso hubiera Nos duda. enojamos ¿verdad? de aquí todos. Sí. El tema es interesante por eso y es muy profundo. No, pues Porque si nosotros quisiéramos llegar al Creo. fondo de esto, ¿verdad? Encontraríamos que no tiene límites. Sí. Por la cuestión del origen, por la cuestión de todo lo que provoca. A lo mejor nosotros no podemos creerlo, pero si alguno tiene la experiencia de haber tenido, alguna persona al haber tenido contacto con el ocultismo, la cosa del esoterismo, pues nos dará la razón, ¿verdad? Claro. Aunque no lo escuchemos ahorita, nos va a dar la razón de que eso es cierto, que es verdad, que es real. Y eso es lo importante que debemos nosotros de quedarnos, de que como cristianos debemos reconocer que ese poder maligno existe, que la celebración tiene un fin, que es peligrosa y que lo que nosotros debemos de procurar, como dijo Marco, ¿verdad? Es conocer de Dios, saber de Dios, igual Luis, de decir, necesitamos relacionarnos, de interesarnos por buscar a Dios. Y yo creo que eso es lo que puede protegernos de todo eso. Yo siempre me quedo asombrado de cómo a través del tiempo, ¿verdad? Vemos el cambio. A mí me tiene asombrado el cambio dentro de las iglesias, la transformación que está viviendo. Y a veces no tanto para bien, sino alejándose, ¿verdad? Del propósito inicial. Y ahora vemos cómo la iglesia de hoy, pues pocas cosas, ¿verdad? Se tienen como malas. Pocas cosas se les llama pecado. Pocas cosas se le da la advertencia a la iglesia, a los miembros, de decirle esto no lo hagas o esto no participe, porque eso es lo que dice la Biblia, no participéis. O sea, y ese texto que está fuera de contexto que usó el pastor ahí, en esa enseñanza, Completamente. ¿verdad? Dime quién la es. primera parte sí es aplicable, como él dijo a los hermanos que andan mal, pero ahí, justo en ese texto, hay un cambio. Dice, y por esto, o sea, él ya hizo un señalamiento sobre los pecados de los hermanos, pero ahora hay un cambio, dice, por esto no participéis en las obras infructuosas de la carne y de las tinieblas. O sea, debido a todo ese pecado, ahora te dice, ahora habla abiertamente, y lo pueden leer en el texto. Si ustedes siguen leyendo, se van a encontrar que ahora ahí no nada más va dirigido a los cristianos, porque ahí habla y dice, oye, si tú crees, si tú puedes creer, esta es la realidad. O sea, ya no es para los cristianos, ahora es para la gente de cualquier tipo de gente. Claro. Entonces, como decía Luis, suena interesante, ahí está más claro que el agua. Más claro que el agua. No sé. entonces me disfrazo o no me disfrazo, hermano. ¿Esa qué? ¿Me disfrazo o no me disfrazo? No, Al final, hermano. Ya había comprado. Pues, Oye, Fernando. que dicen, oh hermano, es que me voy a disfrazar de un apóstol. Ah, No, hermano, no, sí, de Pablo, pero ya decapitado. Oye, suena a broma, pero chihuahuas, Pero ¿cómo estamos? esperemos ¿Cómo que no estamos? sea así, ¿verdad? Que no sea así.
Miren, el pasaje que tienes, Álvaro, ahí de 2 de Corintios capítulo 6, está tremendo si lo leemos completito, del versículo 14 al 18. Miren, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque hace una pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son dos cosas totalmente diferentes. El protagonista y el antagonista. Y luego hace otra pregunta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No debe haber ni hay relación. Donde hay luz, obviamente no hay tinieblas. Así es. Y donde hay tinieblas, no hay luz. Y el verso 15, que es a lo que el punto que está más claro que el agua, y que espero que quienes nos escuchen puedan escucharnos con unos oídos completamente abiertos. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Amén. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está haciendo unas preguntas tratando de definir que no hay relación alguna entre una cosa y la otra. Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escuchen por favor el verso 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Está ¿verdad? tan claro. Muy claro. Así es. O sea, y debido a eso, hermanos, pues no, lo dice claro la palabra, ¿verdad? No, ¿qué compañerismo? No ¿Qué hay. comunión? No hay. Y yo creo que ahí queda resuelto el tema de aquel cuestionamiento que podamos decir, ¿y puedo? O sea, yo creo que ahí no cabe ni siquiera la menor duda. no. O sea, que si todavía ahorita estás pensando, ¿me disfrazo o no me disfrazo? Ya, por favor, mi hermano. Ni cómo ayudarte. Ya, ni cómo ¿no? ayudar. ¿Doy dulces o no doy dulces? Ándale, ¿doy dulces o no doy dulces? Ah, por favor. Y yo la verdad sí me quedé impactado con el comentario del hermano, decir, no, da dulces porque ahí dan buenos dulces. Y yo dije, no puede ser posible lo que estoy oyendo. Es que decía, Totalmente. pues como lo manejaba así como que, pues para que seas de testimonio, que ahí digan, ahí dan los mejores dulces de toda la cuadra. Ay, Dios mío. Así es. ¿Quién es? Dime quién es. Ya, por favor. Darle un bibliazo. No, pues simplemente ya ves que nosotros aquí en el podcast recomendamos a quien nos puede ayudar para nuestra vida tanto espiritual, nuestra vida integral, que es lo que nos puede ayudar para salir adelante. Pero hay ciertos conferencistas, predicadores que chihuahuas de Oye, repente. yo creo que ya son más conferencistas que predicadores, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, Más conferencistas que predicadores. lo que a veces hace que uno se moleste no es tanto lo que son o lo que llegan a ser, sino lo que enseñan, porque no están ayudando a la gente. O sea, no la están dirigiendo bien, vaya. Y las personas se van con esa idea, con ese bueno, porque el término ahora es ideología. O sea, ya todos tienen su ideología. Entonces ya te vas tú con esas ondas, platicas con una persona y ahora resulta que tú le puedes leer este mismo pasaje así, mira, léelo tú solito, palabra por palabra, interprétalo. No hay nada oculto ahí, no hay ningún misterio que tengas tú que Yo creo que en qué profundizar, o sea, así literal, léelo. Oye, pero qué peligroso es decir ideología, ¿no? O sea, porque ideología es una ideología cuando tú crees en algo, y cuando crees en algo simplemente no está basado en una verdad. Claro. Entonces, haz de cuenta como ahí fragilizas la información. O sea, ya la haces frágil al decir que pues eso es una ideología, y si es una ideología, yo lo creo, y así como yo lo creo, otro puede creer diferente a lo que yo creo. Entonces ahí quiebras la convicción que viene siendo la palabra de Dios al mencionar ideología. Mira, si leemos nada más los últimos dos pasajes de aquí, vamos a entender algo bien fácil. Toda la gente que no lee la Biblia cree que son hijos de Dios.
¿Tú conoces a Dios? Le preguntas a alguien. Sí. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. Bueno, mira, aquí el verso 17 dice, por lo cual sal en medio de ellos y apártate, dice el Señor, y no toques lo inmundo y yo os recibiré. O sea, hay una condición y la gente ahorita no quiere condiciones. No. O sea, cree que todo, yo vivo como me da mi regalada gana, como quiera, soy hijo de Dios. No, Sí. aquí está diciendo... Cabo Dios no castiga. Ándale, dice, apártate de eso, dice el Señor, no toques lo inmundo. Y yo, o sea, es una condición, entonces yo te recibiré. Y lo dice, y seré para vosotros por padre. Entonces yo seré para vosotros por padre. O sea, hay una condición. Así es. O sea, y lo dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. O sea, no puede ser que cualquiera pretenda, quiera y desee ser hijo de Dios si está participando de las... Oye, Luis, ese es un buen tema para un podcast, ¿eh? Sí. Hijo de Dios o ser hijo de Dios o no es. Qué Hijo de Dios, abusadores, hijo qué de Dios. abusadores ese de la tema gracia está somos. también. ¿Qué acusadores de la gracia? Abusadores. No, definitivamente. Abusadores de la gracia, ese es sí. otro tema. La verdad es que No. sí, hay temas ahí para platicar. Qué Yo creo que si nos escucha algún abusivos. pastor de los modernos, no, Nos crucifica. sí, fácil. Qué mal. Digo, bueno, esa es la realidad ahorita, ¿verdad? Aunque muchos quieran tapar el sol con un dedo Ujú. y muchos justifiquen, porque muchos justifican el actuar así o el, no sé, ¿verdad? El que creer de cierta forma en esa ideología, como dice Marcos, que ahora se maneja o dices tú. Está muy triste. Ahora, ¿quién es? O sea, yo también a mí me preocupa lo que yo digo. Porque lo que yo digo, bueno, dos cosas. Lo que yo creo. Ujú. Porque lo que yo creo me va a afectar a mí. Porque de lo que yo creo, yo voy a dar cuentas. Yo, de mí. Ujú. Pero me preocupa más lo que yo digo. Porque lo que yo digo va a llegar a tu oído y te va a afectar a ti. Y depende cómo te afecte a ti, positiva o negativamente, yo aparte voy a dar doble Cuentas. doble cuentas. Yo voy a dar cuentas de lo que yo hago con lo que yo creo, Ujú. y después yo voy a dar cuentas de lo que tú haces en base a lo que yo te dije. Ujú. Entonces, ahí es donde decía hace un momento que es mejor que yo me ponga una piedra de molino en el cuello y me eche al mar. Deberías de grabar lo que está diciendo y se lo mandamos al Spike. ¡Ya supe quién es! Bueno. No vayan a creer que es un momento de felicidad, pero creo que se suena como a eso. Ay, Suena Dios como mío, es. Dios mío. Es que tienes razón. Completamente. Tienes razón. Dios mío, Marcos. No, hombre, es que me dejé llevar. Porque se apasionó. Y eso que íbamos a cerrar, pero hijo. Te lo bañaste. Es que es cierto, El apóstol completamente. te quedó corto, brother. Oye, es la esencia del apóstol, ¿no? Que anda ya a estar orando por nosotros y ayunando. Ya lo vi, me mandó una foto desde Dubai predicando ahí de Un saludo a Gus que anda ahí orando por nosotros y aquí se siente su esencia. predicaciones de Digo, millón de dólares. y que no te preocupe eso. No, está tremendo. O sea, Bueno, cerramos, señores, ya nos vamos. En este lunes, se nos olvidó mencionar lunes incómodo. Lunes incómodo para muchos. Y oye, y sí, vaya que sí. Marcos, ¿con qué quieres cerrar? Pues es que con el versículo que dijeron ya todo se dijo, o sea, está Claro. súper claro. O sea, no te vas a disfrazar ni de apóstol, ni de romano, ni de... Ni de oveja. No, pues hay que leer la Biblia, digo, o sea, no digo yo que sea muy, cosa más súper lector y todo eso y súper informado, pero trato de cada día buscar, ¿verdad? Y pues, ¿cómo dice? En vez de creo yo que la mejor cura para la ignorancia de un cristiano es estar leyendo la Biblia, entonces, lean la Biblia. Muy bien, pues sí. Yo creo que no hay más que... Es lo que mencionábamos, o bueno, yo mencionaba ahorita que hace falta no solamente dejar a toda la iglesia, no a lo mejor, sino nosotros también poner mucho de nuestra parte en informarnos, en leer, sobre todo leer,
Porque pues todo está ahí en la Biblia, o sea, nada más es de que te pongas a leer y es todo. José Luis, No, yo no quiero decir nada. tanto que ¿Qué pasó? estuviste pidiendo tanto que te dijeran quién es que... Ya Dios supe. mío. Oye, sentí, es que se suben aquí el calorcito, se sube de repente, es que... Toma más cabello. No, está bien. Ya no sé nada. Bueno, cerramos. Álvaro, ¿algún último comentario? Sí, nada más, Para los que nos están escuchando y pues a lo mejor les sonó duro a algunos, a otros a lo mejor van a decir yo también pienso como ustedes y a lo mejor pues van a decir no, pues es que están, aún así con todo lo que se dijo a lo mejor sentado en bases bíblicas, va a haber gente que yo sé que va a decir no, es que no están bien, están pensando... Somos religiosos. Religiosamente Sí. y eso es del Antiguo Testamento o eso es, o sea, no sé. Somos sobrevivientes a la época de oro. Pues, por eso pensamos así. muy bien, no, pues nada más el mismo consejo del apóstol, ¿verdad? Timoteo, ten cuidado de ti mismo, que es el primer enemigo que tenemos nosotros mismos a veces, y de la doctrina. Sí, porque si tú cuidas esto, ¿verdad? Tendrás éxito, te irá bien, pero si lo descuidas, obviamente hay una consecuencia y en este tema, por ejemplo, que aunque es cultural, aunque es social, ¿verdad? Como cristianos siempre debemos recordar que el origen espiritual nos afecta y es algo que no proviene de Dios. Pues así es. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación. Nos quedamos serios, Oye, pensativos. hoy estuvo con nosotros invitado Álvaro, que fue un gusto, un placer tenerte aquí Y yo con creo nosotros. que va a estar aquí Se algunos puso, otros se más. puso sabrosa la plática. Oye, y mi hijo Cristian también, que aquí estuvo tomando Sí, fotografías. tomando fotografías, Fotos. videos. A ver si esperamos subirlas ahí a las redes próximamente. Y vamos a comprometer a Álvaro para que venga otra vez públicamente. Lo volvemos a engañar. Oye, sí, le dijimos, ahora vamos para allá. Y, Sí, y nos lo traemos para Vamos acá. a grabar a 2 cuadras de tu casa. ¿qué le Sí, dijiste? y ahí va, y luego ya Así- la mera hora así nos lo pasó, traemos así para fue. acá. Se subió al carro y no sabía para dónde venía. Oye, y luego déjate uno, y luego tú con las puertas cerradas con el botón de Sí. oro para niño, ¿no? Así Y no así se puede Álvaro dar. asustado, ¿para dónde me llevas? Sí, Bueno, es un gusto haberlos tenido hoy aquí en este lunes incómodo, digo, si lo están escuchando el Claro. lunes, y si no, pues martes incómodo, miércoles incómodo, jueves, no sé qué. El día que quieran, acá ustedes creen lo que quieren. No, si van a venir a eso, está bien. O sea, Ya para acabar, ¿no? Vaya Marcos, no, hombre, ya estás bien filoso. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y espérenos en otro próximo programa, o bueno, no, en otro próximo podcast. Así es. La próxima semana nos vemos por aquí el lunes, incómodo, y con un nuevo tema que esperamos si les guste, les llame la atención y se pasen un rato agradable pensando, que esta es la idea de echarles ahí a volar sus pensamientos y que analicen, Trabajar el hámster. sí, a trabajar el hámster, a mover la ardillilla ahí, La ardilla. y pues bueno, nada, gracias y nos despedimos, hasta luego. Bye bye. Adiós. saludos.